¿Usted, Emi? Voy yo. O la presento. Juegue. Como usted quiera. Dígalo. Me gusta que Emi traiga temas a la mesa. Nos hicimos una pregunta hace un par de días con respecto a ¿por qué algunas drogas llegan a algunos países y otras no? ¿Por qué algunas logran tener consumidores? Logran, digo, en el peor de los términos. ¿Hablas de drogas recreativas? Recreativas y no tan recreativas. Y a partir de cuando volviste del viaje de Estados Unidos... Sí, impactado por fentanilo. Ahí va. Que mucha gente que viaja o que no, lo vemos en los noticieros o muchos documentales sobre opioides que ves de esas personas dobladas que decís, ¿qué le pasó? Sí, esa es nueva esa. Sí. Es una posición física que vos decís es humanamente imposible, bueno, que tienen esos espasmos y esos dolores. A partir de eso empecé a investigar por qué hay drogas que sí y drogas que no, y en qué situación está Argentina con respecto al fentanilo. Que a priori, recién lo hablaba con Gonza, y Gonza me decía, para mí no hay lugar acá. Somos más productores y exportadores, creo que no sé si hay consumo, tampoco sé cómo se consume, no la tengo muy clara. Bueno, hay el detalle de, por ejemplo, la heroína fue algo que en Argentina no fue algo que pegó, No. que entró, pero ¿por qué? Porque era una droga muy cara y hacía el trayecto al revés de lo que pasa con la cocaína. La cocaína, Salía de Sudamérica es América. productora, va hacia Europa. Esta se produce en Asia, La heroína los se hacía- opioides. Asia, Amapola. en principio era China. China lo enviaba a Estados Unidos. Ahí arranca una epidemia de opioides que fue década del 90, por ahí, que se recetaban, que lo vemos en Las series. las series, ¿recuerdas? Estoy viendo Ozark. Vicodin que toman. Estoy viendo Ozark y todo el tiempo es rutas de diferentes. Bueno, y narcos esto y de drogas. los painkillers, que son analgésicos. El fentanilo es un analgésico, un anestésico en realidad, que se usa para momentos de muchísimo dolor. Después de una operación, a vos en el hospital te dan seguramente fentanilo. Sí. Hay Pacientes con sabía. cáncer. pacientes con cáncer, con dolores muy Sí sabía la tremendos. morfina o algún opioide, pero fentanilo no sabía. Es de la familia, o sea, no... Es el nombre de la droga que no sé como qué remedio te la darán, pero El fentanilo es de la familia de la morfina en el sentido de para qué se usa, pero es 100 veces más potente que la morfina, para que tengamos una idea de por qué vemos gente doblada. Eso, Emi, te quiero preguntar por los doblados. ¿Qué es? ¿Acceden a un fentanilo medicinal? ¿Es una mezcla? Digo, ¿es como No, una es, cocaína mala? Es medicinal, hay de todo, hay lo que se llama la mezcla, lo que se usa para cortar, para estirar la droga. Hay que tener cuidado también, carbofentanilo, creo que era lo que vimos, ¿se acuerdan? En Puerta 8, que ese fue un episodio que acá... ¿qué es Puerta 8? No me acuerdo. Año 2022, creo que fue, si no recuerdo mal. Sí, 2012 o 2022 creo que fue. Puerta 8, empiezan a llegar en San Martín a guardias de hospitales, 2012. Personas que habían consumido aparentemente cocaína y que quedaban con una supresión, que salió el mensaje que no respiraban. Que salió de que hay una partida que salió el mensaje sale del a Sí, hablar. terrible, Claro. terrible. Sí, ahí me acordé, sí. 2012 fue. Bueno, eso era cocaína con carfentanilo, que también es un opioide sintético. Cuando digo sintético es que se hace en un laboratorio. Y en Argentina se usaba poco, en veterinaria se había muy poquito. Bueno, más de 80 personas se intoxicaron ahí y 24 murieron en San Martín. Algo había en la cocaína que habían comprado que era mortal. De hecho, la DEA se llevó muestras para ver de qué se trataba. Lo que estaba pasando era, en principio, ¿se acuerdan? Mameluco Villalba, que aparentemente había un audio que él decía se habían mandado una cagada, que tenían que tirar todo lo que estaba mal, porque la dosis es mínima para que te pases del otro lado para que fallezcas. Porque lo que se estima es que es la mitad de un grano de arroz es la dosis. Un grano de arroz te mata. Es sobredosis. Es sobredosis. Entonces es muy potente, como dije, 100 veces más que la morfina. Y acá viene el tema de cuán lejos, cuán cerca estamos en Argentina del fentanilo. El problema, a diferencia de otras drogas, es que el fentanilo es una droga legal. Entonces, se hace en los laboratorios. Claro, sí, de hecho, hace poco, en todos los portales, y vamos siguiendo, ahora se apagó un poco la noticia, pero era esta contaminación de fentanilo, que hay más de, creo que ya son casi 40 personas las que fallecieron. El tema, 47, son personas que estaban internadas y a las que les daban fentanilo con problemas de cuadros respiratorios y demás. Un laboratorio que se llama HLB Pharma y el laboratorio Ramallo
que tenían partidas contaminadas. Bueno, lo que pasó era esto, fentanilo es legal, entonces la gente que murió en un hospital, no era que estaba consumiendo en su casa fentanilo. La complicación de esto es la legalidad. Y también hay otra historia que tiene que ver con cómo cambió el mapa del negocio. Era China la que lo hacía, Estados Unidos le empieza a poner más controles. ¿Y qué empieza a pasar? En México hay un cambio de negocio, se empieza a producir, porque hay un cambio de negocio en que para, digamos, las drogas que requieren de la tierra, de las amapolas, de las plantaciones, requieren de una, digamos... Claro, no son sintéticas, vos necesitas una cantidad de hectáreas para sembrar amapola y de la amapola sacar la heroína. Acá, Breaking Bad. Exactamente. ¿Breaking Bad no es fentanilo? ¿La sustancia? Me parece que no. No, me parece que son metanfetaminas. Metanfetamina. Crystal Met. Bueno, pero para mí, Cristal, hay un vínculo parecido, de algo que se produce en 4x4. O sea, Claro, bueno. en un cuarto vos tenés un laboratorio. Esa es la diferencia, que pasás de necesitar hectáreas y un sistema Sí, que camiones, implica recolección. distribución, arreglar con la policía, poder repartirla y demás. Eso, llevado a un laboratorio, se hace mucho más llevadero y además es mucho más barata que lo que era en su momento producir otras drogas. Entonces ahí hay un combo explosivo. Y lo que viene acá es lo que hablé con Germán de los Santos, que es el periodista que escribió sobre los monos. Hablé con él porque él está siguiendo esto de la causa del fentanilo contaminado, que nosotros lo vemos. Solo vemos la parte noticiosa, que es cuántos fallecieron, qué pasó, uy, qué garrón estar internado y que un médico te dé algo para mejorar y vos terminás muriendo. Bueno, esos laboratorios que nombré antes tuvieron unos allanamientos y hay 4,5 kilos de fentanilo que no aparecen por ningún lado. Mirá vos. 4,5 kilos, a priori yo digo 4 kilos. ¿Fueron allanados? Fueron allanados los laboratorios. Y Lo no que pasa están es que en dependencias en todos los policiales. papeles aparece como, según las autoridades, lo destruyeron. Pero no aparece dónde los destruyeron. Claro, claro. Entonces el juez duda de que eso, o sea, a priori tiene que pensar que eso no está y puede estar dando vueltas. 4,5 kilos, uno piensa, no sé, en carne, decir, la verdad que no es mucho. O sea, en un asado, ¿cuánto comes? No, pero si un 4 grano de arroz es sobredosis. Exactamente. 4,5 kilos de fentanilo son aproximadamente 225.000 dosis. Dejo abierta esa puerta. Esto, los hospitales, hablé con Carlos Damín, que es el jefe de toxicología del Hospital Fernández, capo. y hoy por hoy no hay en las guardias de los hospitales casos que lleguen y que vos digas, este pibe consumió fentanilo. Eso no pasó. Sí pasó, por ejemplo, cuando salimos de los hospitales y vamos más atrás, hay alarmas que empiezan a aparecer que tienen que ver con allanamientos que se hicieron en las últimas semanas, que se encontraron más de 500 dosis en el norte y el noroeste. Aparentemente se está moviendo por la triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina. También hubo casos en el 2014, la primera vez que apareció fue en la provincia de Buenos Aires, que la policía secuestró 45.000 dosis de citrato de fentanilo y detuvo a 8 personas. En ese allanamiento nunca se pudo saber de dónde había salido la droga. Y hay una banda narco en Villa Fraga, la Villa de Fraga, acá en Chacarita, con fentanilo, enero del año pasado. No te puedo creer. La Defensoría del Pueblo bonaerense habla de una detención, una caída de esta banda narco, se secuestró cocaína, pasta base, efedrina y fentanilo. ¿Y cuánto fentanilo? Porque la Eran verdad que 7 ampollas, era algo con tan como... poquito haces un daño gigante. Exactamente. El tema es que yo fui buscando a los hospitales, digo, bueno, a los hospitales no llegó. Pero cuando vas para atrás, empieza a aparecer estos 4,5 kilos que no se puede saber a ciencia cierta dónde están. Hay un dato que Germán cuenta también que es muy importante, que es estas empresas, estos laboratorios que eran recontra mega truchos en el sentido de que no tenían ni un papel, todo da para que pensar de que o se podían afanar el fentanilo o lo podían manejar por izquierda. Esas empresas que estaban instaladas ahí en 2016, creo que fue aproximadamente, movieron muchas de las maquinarias a la triple frontera. Y acabo de decir que ahí parece donde se está metiendo. La DEA, pregunté por la DEA, que es la organización americana, estadounidense, que trata el tema de narcóticos. Hablé con Julián Maradeo, que escribió un libro que habla sobre la DEA en Argentina, y él me dice que todo lo que hace la DEA en Argentina, y esto está comprobado a lo largo de toda la historia, no es que nos está cuidando a nosotros. Siempre la DEA lo que busca es que no le llegue a Estados Unidos y trata de, en su momento cuando instaló en Buenos Aires una oficina, era en realidad para mirar más cerca a Colombia que Buenos Aires en sí. Bueno, la DEA en el caso de Puerta 8 se llevó las muestras para ver de qué se trataba, para ver si había cocina fuera de México, que es con el que más están peleando. Pero lo cierto es que esto está
no se puede decir que no vaya a llegar. Yo no digo que mañana vayamos a parar en un semáforo 9 de julio y vemos a alguien doblado. Pero hay 3, dije ya, 2014, el verano pasado y estos 4,5 kilos que no aparecen. Y lo que planteo es esta cosa que uno piensa que es tan ajeno, que vos lees, mueren por fentanilo, contaminado y demás. Bueno, hay una trama y hay una subtrama y las cosas estarían dadas para que sí, se puede llegar a dar, porque también el perfil del consumo de drogas en Argentina cambió muchísimo el último tiempo y tiene que ver con esto de que somos más pastilleros que o fumar marihuana o consumir cocaína. La marihuana se extendió muchísimo y las pastillas también, me parece. Las fiestas electrónicas son un lugar donde se pone loco. Tierra fértil. Hay mucha discusión sobre las políticas de reducción de daños. Control de daños o no. Si tiene sentido o no. Yo personalmente creo que sí. Sí, pero es un debate, por supuesto. Es un debate y hay que ver qué hace Argentina con respecto a la lucha contra el narcotráfico y la discusión de siempre de si penar al que tiene 2 gramos de cocaína o empezar a buscar esto de dónde están esos 4,5 kilos que no se puede acreditar que se hayan destruido. Claro. Siempre caemos en lugares comunes la sensación que el perejil que tiene una dosis o algo encima va preso y el narco está sentado con el gobernador, el diputado, etcétera, haciendo negocios más importantes. Otra noticia que la vemos como de costado cuando leemos en los portales de noticias es la pelea por la hidrovía, quién se queda con la concesión. Bueno, a la DEA le preocupa muchísimo la hidrovía porque es una salida de droga fuerte y desde Rosario. Desde Rosario y desde Paraguay, desde arriba, bajando por el Paraná. Por eso cuando la DEA se rasga las vestiduras con respecto a qué pasa con la hidrovía, tiene que ver con cuidar a sus ciudadanos en Estados Unidos y no tanto con nosotros. O sea, si esto empieza a circular, la DEA no va a hacer nada por nosotros. Una conversación abierta, una serie de datos que están ahí para tratar de entender un mapa de algo que se mueve todo el tiempo y que no terminamos de identificar. ¿Por qué algunas drogas están en un lugar y en otros no? ¿Por qué las adicciones se transforman en tales? ¿Y cuáles son las sustancias nuevas que aparecen? Bueno, en nuestro caso, lo hablaba con Gonza recién, o sea, pareciera que no tendría tanto lugar porque la crisis de los opioides que se dio en Estados Unidos tiene que ver también con su sistema de cómo pueden recetar los médicos y esto de tengo un dolor, una lumbalgia y se les iba recontra larga y seguían tomando y se hacían adictos al Vicodin y demás. Bueno, acá a priori no pasaría. El tema es qué pasa con el mercado ilegal, o sea, si desaparecen partidas de laboratorios, ¿dónde están? Se lo pregunta Emi Pizarro a 15 minutos de las 4 de la tarde. Ponelo a Harry. Sí, Watermelon Sugar. On a summer evening